Clase Eh, número 3. Y aquí donde el Niros brilla porque lo explica toda la semana. sí, me gustaría no tener que explicar tanto esto, pero Y por eso está en esta clase, no, Niro. sí, es que esta es la principal razón por la que el cono me trajo. Calles verticales, horizontales y diagonales. En la tercera clase que vamos a tener de este temario, que es el ritmo en los paneles del manga. Porque aquí antes explicamos el ritmo, más que nada como la manera de ubicarse, ya sea espacio-tiempo, en la página, ¿no? Y de nuevo, acá estamos hablando de ritmo a nivel de página, no ritmo a nivel de Sí. toda la historia per se. Cuando piensen que estamos hablando de ritmo, estamos hablando de cómo se lee esto con cierto ritmo en la propia página, una página única. El ritmo de los paneles del manga, como expliqué en la clase anterior, de hecho lo voy a poner de nuevo porque los mismos ejemplos me sirven. Se puede explicar muy por arriba lo que dijimos antes, que era que las secuencias de paneles similares en filas tendrán un ritmo más frenético que las secuencias de paneles en hileras. Como lo que vimos aquí con el coso del Psycho, de Danda Dan y de Chainsaw Man, que son secuencias más frenéticas de manera horizontal y vertical, secuencias más calmadas. Así como se representan en el orden de los paneles, el ritmo en una página. Convencionalmente, obviamente, porque ya dijimos que todo esto se puede cambiar. Porque tú puedes tener así un panel horizontal y separarlo lo suficiente como para que se sienta como una escena un poco más calmada, ¿no? Aquí tengo un ejemplo que hice así para la clase anterior, que es con manga de Werner, ¿no? En el contexto de esta historia, de esta mini página, son como yo rebelándome contra los mangas de buenos. Y no sé, pues los mangas de buenos tienen poderes. Por ejemplo, el Niro aquí saca una lanza de la nada. Esta secuencia horizontal de paneles representan una secuencia rápida, como la típica de los animes, que hace como tan, que se dan todos vueltas rápido. Y ven, esta secuencia es mucho más frenética que, por ejemplo, las que van hacia abajo, que son más pausadas. Entonces, y por ejemplo, y también, como mencionamos en la clase anterior, los paneles más chiquitos ocupan menos tiempo que un panel más grande. En resumen, los paneles horizontales consecutivos son más frenéticos que los paneles verticales consecutivos. Las filas e hileras. Apréndense esas palabras. Filas de paneles frenéticas, hileras de paneles pausadas. Apréndanse esa regla. Con respecto a las calles, primero hay que entender, dentro de los elementos de lo que es un manga, existe este espacio en blanco que tiende a separar las viñetas, que se conoce como calles, que son básicamente, se les dice así, bueno, porque viene la palabra, digamos, como de las calles de la ciudad. Ahora, si se fijan bien, en ese espacio en blanco se van a dar cuenta que las calles horizontales tienden a tener mayor grosor que las calles verticales, y esto es una norma que se tiende a dar en casi todos los mangas per se. Hay momentos donde se varía. Sí, pero cuando se varía es por principios narrativos para la historia. Lo normal es que en composiciones más ortodoxas, como ahí en Spy Family o en Dragon Ball, que tienden a tener una composición súper ortodoxa, esta regla se mantenga. Recuérdenlo, chicos, si quieren tener una composición más de manga, hagan que las calles horizontales, que son esas cositas que estoy destacando en amarillo, sean más gruesas que las calles verticales. Esto ayuda a reforzar la forma en cómo se agrupan las viñetas y instintivamente hace que el lector tenga una mejor cohesión y un mayor orden al momento de leer las cosas y segmentarlas. El otro gran elemento que ayuda bastante a tener composiciones más estables es este concepto que se conoce como la regla de la línea de la T. Antes, cuando uno lograba ver un cómic estadounidense, se iban a dar cuenta de que muchas de las rejillas que utilizaban, la intersección entre las calles, formaban una especie de cruz. Pero el manga japonés empezó a innovar un poco más con esto. Acá estamos agarrando un manga de los años 50, 70, si mal no recuerdo. En las intersecciones entre las calles siempre se termina formando esa T natural. Eso hace que sea más fácil agrupar el conjunto de viñetas en agrupaciones verticales o agrupaciones horizontales, que tienen que ver un poco con lo que el Cono estaba diciendo antes sobre estas hileras y estas filas, que es básicamente cómo se terminan agrupando las cosas. Esto hace que sea mucho más organizado para el lector. El lector lo entiende de una manera más inconsciente, cómo entender la forma de la composición general. Entonces, si tú quieres tratar de tener composiciones más estructuradas tirando a manga, trata de que la regla de la T se respete y tratar de evitar estas intersecciones en cruz que muchos cómics tienden a tener. No digo que no puedas tener intersecciones en cruz, pero cuando lo hagas, que sean con ciertos fines narrativos claros. Si no, mejor atiende a utilizar la regla de línea de la T. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando tiendas a tener, por ejemplo, una viñeta vertical muy al lado de la otra, trata de dejarla un poco más hacia el costado para que de esta manera estas estas intersecciones naturales de T se hagan de forma más congruente para Claro. para el lector. Si esto estuviera incorrecto, sería así más o menos.
Ahí ves, ahí como que va Claro. directamente y ahí está mal ubicado, porque no te terminando de aquí, ¿qué se lee? ¿Esto o esto? Entonces ya Exacto. ya haciendo dejándolo un poquito más al lado, medio que reinicias el concepto de izquierda a derecha. Entonces, no digo que no se pueda hacer, pero hay ejemplos, hay ejemplos donde realmente como que esto medio se desdobla para hacer ciertos efectos de tiempo, pero eso ya es un ejemplo un poquito más avanzado. Traten de evitar eso, sobre todo cuando están empezando con las composiciones, porque realmente puede terminar entorpeciendo la lectura del lector si no sabes bien lo que se está haciendo. Entonces, el gran, la gran regla general es traten de crear esa intersección de T naturales. Eso en general no es un concepto tan difícil de entender y créanme que ayuda mucho a que su narrativa sea más clara. Y De sobre hecho, todo, es algo que gente, el... Ujú. sobre todo, gente, esto, lo importante es aprenderlo ahora, que después, y practicarlo un poquito y ser consciente las primeras veces, porque después, les juro, no lo van a pensar. Les va a salir natural, porque esto es como, se van a dar cuenta de que la manera más fácil de contar una historia de manera bien contada, y al final lo van a hacer por simple reflejo. A ver, mira, acá hay una pregunta muy buena. El Cairo pregunta qué es ortodoxo. Ortodoxo se refiere a, digamos, como que es la práctica habitual, lo común, digamos, lo más tradicional, por tener un ejemplo, lo que está como comprobado que funciona. Hablando en un término técnico, de hecho, si nos vamos a ortodoxo en términos religiosos significa otra cosa. Pero cuando me refiero a una composición ortodoxa, me refiero a estas típicas composiciones que funcionan en base a cuadritos. Una composición menos ortodoxa serían estas composiciones que sacan diálogos de fuera de las viñetas, las ilustraciones fuera de la viñeta. Por ejemplo, ahí, la composición de Dragon Ball se puede decir que es una composición Claro. bastante Si ortodoxa. ustedes van casi todo el manga de Dragon Ball, es casi siempre todo. De hecho, la escena de acción muchas veces ocupa más líneas diagonales en el panel que un panel Ujú. diagonal como tal. Digamos que Toriyama ocupaba más la composición dentro de los paneles. Por ejemplo, mira, Miren, aquí el Vegeta mismo está en medio en diagonal porque está inquieto, digamos, ¿no? igual, si quieren saber cuáles son las ventajas y desventajas de ser ortodoxo y no serlo, la ventaja de ser ortodoxo es que todo es mucho más claro para el lector. La desventaja es que a veces puede sentirse tan estructurado que puede terminar sofocando al lector. Ahí tocará ver qué onda con eso. De hecho, muchos mangas seinen tienden a tener estructuras más ortodoxas porque la como estética es muy libre, a lo mejor a los adultos no les gusta tanto. Mientras que por ejemplo, tú cuando tienes textos demasiado densos, algunos autores prefieren sacar cosas de las viñetas para que todo sea más dinámico e interesante. Un manga, por ejemplo, que se puede interpretar como una composición poco ortodoxa, que a mí me gusta hablar de esto, de hecho lo toco en un video, que es un video donde recomiendo como 5 mangas de los cuales aprender para tener mejor composición, un video que está en mi canal, es Deadman Wonderland. Es un manga al cual le gusta mucho sacar personajes o viñetas de los cuadros para hacer más ligera la lectura. Mira, Cono, ahí pasé una imagen del manguita para que se entienda un poco mejor a qué me refiero. Ahí hay dos ejemplos claros de cosas como que rompen la tradición de lo que se ve como ortodoxo en un manga. Ya, miren, si se dan cuenta, concretamente ahí tienes un personaje que está por sobre otras viñetas. Eso no es algo muy normal dentro de lo que sería una composición ortodoxa. Y por ejemplo, ahí el segundo globo de texto, ya, Ah, eso también es una viñeta que conecta la viñeta anterior con la que le sigue. Esos elementos de solapar viñetas, digo, solapar elementos, anteponerlos sobre una viñeta a otra, son técnicas que son menos ortodoxas a lo que tú estás acostumbrado a ver dentro de un manga más tradicional. Eso hace que la lectura sea un poco más ligera. Pero el problema que tiene esto es que si no sabes lo que estás haciendo, vas a meter la pata. Bastante. claro, No es hablando algo de que yo le... solapar y también lo de la línea de la T, bueno, acá no, acá tenemos ejemplos de mangas profesionales, así que es difícil ver eso, pero sí. un problema que veo yo y que tiende a ser un error muy claro en composición es cuando la gente directamente solapa un texto en una intercepción de regla de la línea de la T. Eh, Eso hace que el texto termine, digamos, tapando la T natural que se hace en la intersección de las calles. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando tú tratas de leer el manga, esa intersección termina provocando que el texto se pueda, perdón, que la línea de lectura se pueda ir a cualquier parte. Claro, ahí por ejemplo, esa sería una forma de leer la página y tú no quieres eso. Entonces, una regla que yo diría que tienes que tomar presente es nunca solapar un globo o un bocadillo por sobre una de estas líneas de T, perdón, sobre
estas intersecciones de T naturales para que de esa manera todo sea más cohesivo. Y es curioso porque yo he visto tantos chicos que se nota que no les alcanza el espacio dentro de la propia de la viñeta, que empiezan a solapar los textos, lo colocan por sobre esta regla de la línea de la T natural y terminan tergiversando la línea de la lectura. Y cuando tú Y, tergiversas la línea de la lectura, estás teniendo un problema narrativo dentro de tu composición. y si son guionistas, gente, y si son guionistas que comisionan sobre todo, tengan en Ujú. cuenta de que si ustedes le están pagando 10 páginas a un artista, no le pongan texto para 100 páginas. De alguna manera lo tiene que meter porque te tiene que cumplir la comisión. Entonces, Sí, esas cosas generan a pobres artistas que tengan que hacer 10 viñetas claro, por página. de meter texto en donde no les cabe. Sí, y aquí no lo decimos por, oh, el pobre dibujante que tiene que dibujar 10 viñetas en una sola página, sino lo decimos por tu obra per se. Claro, Si por tu el obra lector tiene demasiadas viñetas, y por tu claro, resultado final, porque tú estás pagando por algo finalmente, entonces si tú no querís que tu cosa se vea mal y se lea mal, sé consciente también como guionista, dejarle, o sea, darle el pase y dejársela fácil al artista también. Entonces, la comunicación artista-guionista es crucial para que tanto el texto como la ilustración estén balanceadas. sí, porque de hecho es un error súper habitual, digamos, de los guionistas más novatos, incluso guionistas que son profesionales en un área onda tipo cine o series de televisión, que colocan tanto texto pensando como si fuera una película. Y el problema con el manga es que tiene que ser un poquito más conciso con la información que da, porque sobreexplayarse puede terminar haciendo que el lector se aburra. Se aburra en demasía. Entonces, incluso a veces pasa que en algunos animes el guionista reescribe dándole más conversación a algunos personajes para beneficiar al timing de la animación. Pero al momento de traspasar eso al manga es complicado porque cada página cuenta, cada viñeta cuenta. Y si tú sobrecargas una página con demasiadas viñetas, de nuevo va a hacer haciendo que todo sea mucho más denso de leer para el espectador. Así que sean muy conscientes de eso. Pero igual ahí ya no estamos desviando también del tema. Resumiendo la clase, con respecto a las calles. Calles verticales más chiquitas que las horizontales y tratar de respetar siempre el concepto, la regla de la línea, la regla de la T, para que de esa manera tu composición sea lo más estable posible. Si tú estás empezando a hacer manga, trata de tener composiciones más ortodoxas. Y ya cuando entiendas un poco mejor y estés más familiarizado con eso, te puedes empezar a arriesgar a solapar algunos elementos para aligerar más la lectura. Siempre va a ser mejor una lectura clara y ortodoxa a una poco ortodoxa, pero que no se entienda en lo absoluto. Vamos a mostrar unos ejemplos de lo que aprendimos, ¿no? Tenemos una Ujú. secuencia del mismo manga aquí de Valdra te tomo prestado tu verdugo, de una fila de paneles. Es más frenética o es más. Ocurre en menos tiempo de lo que ocurre para el lector, ¿no? Para el lector como de tamaño y cosas así, que una secuencia vertical, que sería una hilera. Y también aquí un ejemplo de líneas diagonales, resaltando el movimiento o una escena impactante en un manga. Por ejemplo, aquí en Bleach, que este es Aizen, no sé quién es. ¿Quién es? Niro, no, yo no sé de Bleach. Ah, es Aizen. Aizen, Vale. pero transformado. Y aquí con el manga del Fanboy KQ, en un manga latino llamado Fang, priorizando o maximizando el movimiento en los paneles, ¿no? Muy 45 grados, esto es como ¿cuánto? 40 grados. Para mi gusto, estas composiciones con la línea diagonal tan exagerada, para mi gusto yo la evito. Intento hacer la línea diagonal lo más cercano a lo central posible, pero es que también soy muy ortodoxo para mis cosas. Pasamos el ritmo en los paneles del manga, cómo se presenta el ritmo de la lectura en las calles diagonales, cuáles son las reglas y cómo, o sea, cómo ver si romperla o no, y bueno, el ejemplo. Estamos bien con esta clase. You can get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Loco, es. What the fuck?